Hola, estas son las noticias y los indicadores económicos más importantes del día de hoy. El dólar sigue en caída libre, rompió la barrera de los 4.000 pesos. El precio del dólar sigue en caída, hoy rompió la barrera de los 4.000 pesos y cerró en promedio a 3.991 pesos con 2 centavos, alcanzando precios mínimos cercanos en la jornada a los 3.971 pesos. Un cóctel de hechos internacionales y de situaciones internas han impulsado a la baja el precio del dólar. Por una parte, el descenso en la inflación en Estados Unidos y por el hecho de que la Reserva Federal en ese mismo país estaría muy cerca del fin del ciclo del aumento de tasas de interés. Además, los precios del petróleo también han influido. Por otra parte, algunos analistas, como los especialistas de Latin Focus, que mensualmente les miden el pulso a los principales indicadores económicos de la región, señalan que el peso colombiano se ha venido apreciando desde que el Congreso de la República puso en pausa la agenda de reformas del presidente Petro. También han influido los mensajes del ministro de Hacienda Ricardo Bonilla sobre respetar la regla fiscal y hacer ajustes en las cuentas nacionales. Tragedia en la vía al llano, avalancha en Quetame. 15 muertos, 6 heridos y varios desaparecidos dejó una avalancha en el puente Naranjal, en la vía al llano, en inmediaciones del municipio de Quetame, en Cundinamarca. La vía se encuentra cerrada de manera indefinida y no hay información sobre la reapertura de la vía. La Gobernación de Cundinamarca declaró la calamidad pública y la urgencia manifiesta para disponer de los recursos de manera inmediata y atender a las víctimas y a sus familias. El Ministerio de Transporte evalúa otras vías que faciliten la movilidad y la comunicación con el centro del país, pues los llanos, una de las principales despensas de la nación y uno de los ejes de la producción de petróleo nacional, están aislados. ¿Inminente salida de la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez? La ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, que tenía programado acompañar al presidente Gustavo Petro en su gira por Europa, regresó al país y los rumores sobre su salida del gabinete vienen creciendo. Ella está en el ojo del huracán por 2 escándalos. Uno, el contrato que le entregó a su esposo del Fondo Colombia en Paz, y otro, el tráfico de influencias por la salida irregular del país de un hijo suyo, violando normas de Migración Colombia. Además, estas situaciones se dan en un momento crítico, cuando XM, la administradora del mercado de energía, advirtió que podría haber racionamientos de energía en el país porque la demanda ha aumentado mucho más de lo previsto y las redes de transmisión presentan agotamiento en 6 departamentos en el Caribe y en el departamento del Chocó. En los indicadores económicos del día, el dólar se cotizó en promedio a 3.991 pesos con 2 centavos. El precio del petróleo hacia las 2 de la tarde se ubicaba en su referencia Brent en $79 con 62 centavos por barril y en la WTI en $75 con 63 centavos. En la Bolsa de Valores de Colombia, las acciones que sobresalían a esa hora eran las preferenciales del Grupo Aval, con un aumento de 3,89%, y las del Grupo Sura, con un incremento de 3,07%. Las acciones que caían a esa hora eran las de la ETB y las de Conconcreto, que se contraían menos 5,56% y menos 1,88% respectivamente. En otras noticias, sanciona a Falabella. ¿Por qué? La Superintendencia de Industria y Comercio sancionó a Falabella por incumplir los tiempos de entrega de los productos adquiridos por los consumidores a través del comercio electrónico. La Superintendencia evidenció que la empresa infringió lo establecido en el Estatuto del Consumidor relacionado con garantizar los tiempos de entrega y demás condiciones informadas como parte de la calidad. La empresa incumplió con las órdenes de la Superintendencia impartidas por el día sin IVA, cuya finalidad era la de evitar que se causara daño o perjuicio a los consumidores. Estas fueron las noticias y los indicadores económicos más importantes del día de hoy. Nos encontramos de nuevo mañana.